Hola, a continuación seguirás con clases de inteligencia artificial, la cual consiste en la lectura entre las páginas 19 a la 28 y después tendrás la explicación correspondiente a la materia leída. En la próxima clase el profesor responderá a cualquier duda que tengas sobre esta materia. Empecemos. Estados financieros. Cuando se habla de estados contables o estados financieros se hace referencia a un tipo de informes que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización. Se trata de documentos que brindan la posibilidad de hacer una interpretación o un análisis en relación con la información de la empresa a fin de lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio de su crecimiento. Un reporte financiero, informe financiero o reporte contable es un documento que permite conocer el estado económico de una empresa, entidad, organización o incluso de una persona individual. Se construye a partir de los datos registrados durante un periodo de tiempo concreto, como, por ejemplo, un mes, un trimestre o un año. Los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permiten convertir datos brutos, que por sí solos tienen poco o nulo valor, en información valiosa sobre el estado económico de la empresa. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de informes financieros que pueden resultar muy útiles para las empresas, desde un balance general de las cuentas hasta un reporte de masa salarial. Los estados financieros reciben varias denominaciones. Son llamados cuentas anuales, estados contables o informes financieros y constituyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica. En estos documentos se plasman las actividades económicas que se suelen llevar a cabo dentro de la compañía durante un periodo de tiempo específico. Normalmente, los estados financieros muestran el ejercicio económico correspondiente a un año dentro de la organización. Esto permite a los inversores sopesar si la compañía cuenta con una estructura solvente o no y si es rentable invertir en ella. A continuación, veamos en qué consisten cada uno de ellos. 1. Balance de situación. Este es un documento contable que tiene como finalidad informar acerca de la situación de la empresa. Recoge sus derechos y obligaciones, así como sus reservas y capital, valorados en función de los criterios de contabilidad que son aceptados generalmente. En este balance se muestra lo siguiente: activo representa el dinero en efectivo, el que ha sido depositado en el banco o también los bienes. Pasivo significa las deudas que la organización ha contraído con bancos, proveedores y otras entidades financieras. Patrimonio neto son las aportaciones llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. 2. Cuenta de resultados. La cuenta de resultados es una comparación de los ingresos de la organización frente a los costos de esta. También deja relucir si han existido beneficios para pagar los dividendos. Este tipo de cuenta presenta dos elementos fundamentales. Gastos implica las salidas de recursos económicos que tienden a disminuir el activo o traen como consecuencia el aumento de los pasivos. Ingresos constituyen las entradas económicas o la eliminación de obligaciones que ocasionan un aumento del patrimonio. 3. Estados de cambio en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto muestra las valoraciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa. Toma en cuenta el tiempo comprendido entre el inicio del periodo y el final del mismo, que es de generalmente un año. 4. Estados de flujo de efectivo. Este brinda una demostración de las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa mediante el empleo de estimaciones directas o indirectas. Vale referir que la estimación directa da una muestra del efectivo neto generado por las operaciones. Esto es de importancia vital para llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa en lo concerniente a su liquidez. 5. Memoria. Este es un documento utilizado en contabilidad, el cual sirve para ampliar la información que se encuentra contenida en las cuentas anuales. De este modo, la memoria deberá ser presentada y ser elaborada juntamente con el resto de los estados financieros. La finalidad de un estado contable es la de ampliar, completar y realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que forman parte de las cuentas anuales. La utilidad de los informes financieros va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Objetivamente, esa es su principal utilidad. Por ejemplo, un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año de una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parecerá una herramienta de gran utilidad. Sin embargo,
Analizar en profundidad un reporte financiero puede ser vital para anticiparse a posibles problemas o confirmar que la estrategia que se está utilizando es la más adecuada, tomar decisiones más acertadas y otras muchas ventajas que aumentan la rentabilidad de las empresas. Nociones del derecho tributario. ¿Qué significa legislación tributaria? Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos, sujeto activo, y las personas a quienes responsabiliza de su pago, sujeto pasivo, estudia los tributos y sus etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos, las relaciones que se derivan de cumplirse esas etapas entre diversos órganos del Estado y entre estos y los particulares, sujetos pasivos. ¿Cuáles son las características principales de la legislación tributaria? Es autónoma porque el objeto de esta disciplina jurídica se rige por reglas propias, que solo sirven para aplicar e interpretarse a sí mismas, las que, en todo caso, no obstante a que se puedan aplicar las normas de derecho común cuando no exista norma tributaria que regule una determinada situación. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Las fuentes del derecho tributario se dividen en positivas y racionales. Fuentes positivas son aquellas que incorporadas a un texto legal tienen fuerza obligatoria. Ellas son: a. La Constitución Política de la República establece la potestad del Estado para imponer los tributos. B. La ley, principal fuente de los impuestos, es decir, en ella se encuentran todos los impuestos existentes en Chile. Los cuerpos legales más importantes que se refieren a las materias tributarias son los siguientes: DL 824 Ley de Impuesto a la Renta, DL 825 Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, DL 830 Código Tributario, Ley 17.235 Ley de Impuesto Territorial, DL 3475 Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas, Ley 16.271 Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, DL 3063 Ley de Rentas Municipales. Los decretos supremos y reglamentos, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria y, en virtud de ella, puede dictar los llamados reglamentos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Entre los reglamentos más importantes en el ámbito del derecho tributario encontramos los siguientes. 1. El Reglamento de Contabilidad Agrícola. 2. El Reglamento sobre la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios. Las resoluciones de servicio de impuestos internos, respuestas de parte del SI a las consultas hechas por personas del ámbito privado, en virtud de una materia y caso particular, que son de gran ayuda para entender ciertas normas tributarias y que, a través de estas respuestas, el SI explica su tratamiento. Los tratados internacionales son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional. Fuentes racionales son aquellas que, sin ser normas jurídicas en sentido formal o estricto, contribuyen en su formación. Ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los autores. La jurisprudencia son las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones de normas jurídicas y puede constituir una de las fuentes del derecho. Esto significa que, para conocer el contenido cabal de las normas vigentes, hay que considerar cómo se vienen aplicando. En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contenciosa, que es la que emana de tribunales tributarios, o bien puede ser jurisprudencia administrativa, aquella que nace del servicio de impuestos internos por medio de los oficios. La doctrina de los autores está constituida por las obras que los diversos autores en materia tributaria producen a fin de sistematizar el derecho tributario. Esto es para dar una interpretación más acabada a los preceptos tributarios. Estructura de las normas tributarias. La estructura de las normas tributarias la podemos contextualizar bajo la siguiente clasificación. Cuerpos legales, IGT, corresponden a las leyes y decretos ley de carácter tributario que establecen la obligación del pago de determinados impuestos. Circulares, IGT, corresponden a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y al contribuyente en general sobre el sentido y alcance de la ley tributaria, cómo aplicar la norma. Resoluciones IGT corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes
como así también respecto de delegación de funciones al interior del Servicio de Impuestos Internos. Oficios IGT, documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular por alguna consulta efectuada o para resolver situaciones específicas. Sujetos del impuesto. Antes de definir los sujetos del impuesto debemos entender los elementos que influyen en ellos, como los ingresos fiscales. El Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas estatales, EJ, Codelco, los préstamos del exterior, concesiones, y quizás la principal fuente, aquella que proviene de los impuestos recaudados. Los impuestos y sus funciones. Los impuestos. El diccionario de la Real Academia Española, RAE, lo define como tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. En tanto, tributo lo define como obligación dineraria establecida por ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El Estado se considera sujeto activo, el fisco u otros entes públicos, municipalidades, porque es quien impone los tributos. A un sujeto pasivo o contribuyente es la persona, natural o jurídica, que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. En definitiva, serán los que pagarán esos impuestos. Función de los impuestos. Los impuestos cumplen tres funciones. A. Corregir externalidades. Se cobran impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. E. Se cobra impuesto a los cigarros por los problemas de salud que acarrea y por los costos en salud que en su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. B. Proveer bienes públicos. Si estos son producidos en forma privada, se produciría menos de los socialmente eficientes, gastos en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. C. Redistribuir riqueza. Los impuestos pueden por su pura recaudación servir como un elemento de redistribución y luego a través del gasto social como una forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El Estado se considera sujeto activo, el fisco u otros entes públicos, municipalidades, porque es quien impone los tributos. A un sujeto pasivo o contribuyente es la persona, natural o jurídica, que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. En definitiva, serán los que pagarán esos impuestos. Por regla general, la obligación tributaria vincula directamente al sujeto activo, que es el fisco, con el sujeto pasivo o deudor del impuesto, que es el contribuyente. Sin embargo, tratándose de impuestos indirectos, el sujeto pasivo, jurídicamente hablando, no es quien soporta realmente el gravamen, por cuanto no es su patrimonio el que se ve disminuido, ya que éste, a su vez, traslada o recarga el monto del impuesto al consumidor, quien se transforma así en el real afectado por el tributo. Ejemplo de esto último: impuesto al valor agregado. Tipos de impuestos en Chile. El sistema tributario chileno está constituido por impuestos directos e impuestos indirectos. Directos son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza en manos del sujeto que la obtiene. Indirectos afectan la manifestación de la riqueza, gravando actos y/o contratos. La obligación tributaria. La obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado o sujeto activo exige de un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. A raíz de la relación jurídica tributaria que se ejemplificó en el punto anterior, nacen las obligaciones tributarias que tendrá que cumplir el sujeto pasivo. Clases y obligaciones tributarias. Estas obligaciones tributarias se dividen en dos tipos: la obligación tributaria principal, que se refiere al pago de impuesto. La obligación tributaria accesoria, constituida por obligaciones que ayudan al SI a controlar el cumplimiento de la obligación tributaria principal, como la presentación de determinadas declaraciones, llevar libros de contabilidad, emitir documentos tributarios, hacer iniciación de actividades, timbrar libros y documentos tributarios, llevar contabilidad, hacer término de giro, no cometer falsedades en las declaraciones, no adulterar los asientos contables, etc. Documentos tributarios. Los documentos tributarios electrónicos, DTE, son la versión digital del documento tributario en papel y poseen la misma validez fiscal y legal en Chile. Con la publicación de la Resolución Exenta número 45 del 1 de septiembre de 2003, los contribuyentes tuvieron la opción de certificarse voluntariamente como emisores y receptores de DTE. Sin embargo,
Fue solo hasta el 2014, cuando se promulgó la Ley 20.727, en que el Estado estableció su uso obligatorio para todas las empresas del país. Mediante el numeral 2 de su artículo 1, reemplazó el inciso primero del artículo 54 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, acotando que los documentos tributarios obligatorios son facturas, facturas no afectas o exentas, guías de despacho, facturas de compra, liquidaciones factura, notas de débito, notas de crédito. Como es sabido, esto se implementó de manera gradual, empezando en noviembre de 2014 con las grandes compañías y terminando en febrero de 2018 con las microempresas rurales. Además, en esa época, el mismo artículo modificatorio estableció que, a elección del contribuyente, las guías de despacho y boletas de ventas o servicios podían ser expedidos digitalmente o en papel, cosa que ya desde el 2020 no puede ser. Tipos de DTE. Teniendo en cuenta la obligatoriedad impuesta en el inciso primero del artículo 54, citada anteriormente, y la importancia de algunos DTE en las relaciones comerciales entre contribuyentes, los documentos tributarios electrónicos implementados en el país son los siguientes. 1. Factura electrónica. El SI la define como un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza a las facturas tradicionales de papel. 2. Nota de crédito. Es el documento en formato digital que envías a un cliente para acreditar un determinado reembolso por descuentos o bonificaciones otorgados luego de haber facturado la compra. 3. Nota débito. DTE que emites cuando se presentan cambios en el monto de la factura original. 4. Guía de despacho. De acuerdo con el SI, debes emitirla cuando se haya optado por postergar el otorgamiento de la factura y cuando se trasladen bienes, independiente de que constituyan o no venta. 5. Factura de exportación. Soporta las ventas en el extranjero. 6. Liquidación factura electrónica lo emite toda persona que vende o presta servicios por cuenta de terceros, con el fin de identificarlos y formular el cobro de la respectiva comisión. 7. Factura de compra. Es el mismo soporte de compra y venta reseñado al comienzo, pero emitido por el comprador. 8. Boleta de honorarios. Es el documento tributario electrónico emitido por la prestación de servicios de profesionales y personas que realizan actividades independientes que generan ingresos. Cabe señalar que, si no emites los DTE obligatorios definidos en el artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, puedes ser sancionado pecuniariamente. Además, debes tener presente que los documentos en mención emitidos en papel ya no poseen ninguna validez legal. ¿Qué otros documentos tributarios electrónicos son obligatorios? Desde febrero de 2020, entró en vigencia la modernización tributaria que establece la obligación de llevar toda la documentación a formato electrónico, incluyendo la boleta. Es decir, todos los documentos tributarios que actualmente puedes emitir en papel pasaron a ser parte del listado de DTE obligatorios. Entre estos, cobran especial importancia las guías de despacho y las boletas de ventas y servicios, ya que estaban exoneradas de la obligación en el artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Estimado alumno, ya que hemos terminado la lectura del PDF, te daré una explicación sobre la materia recién pasada. Cuando hablamos de informes financieros, también llamados estados financieros o estados contables, nos referimos a documentos que resumen la situación económica de una empresa de manera ordenada y verificable. Su propósito es mostrar, con datos, cómo está funcionando el negocio y qué tan sólida es su posición. Esto permite analizar la información con criterio y tomar decisiones más acertadas, por ejemplo, al planificar inversiones, controlar gastos, evaluar resultados o anticiparse a problemas de liquidez. Un informe financiero se elabora con base en los registros contables de un periodo definido. Ese periodo puede ser mensual, trimestral o anual. En la práctica, muchas empresas elaboran reportes internos con frecuencia mensual y al cierre del año construyen estados financieros más completos que permiten observar el desempeño del ejercicio económico y evaluar si la organización está creciendo, manteniéndose o retrocediendo. A continuación, revisaremos los principales estados financieros y el tipo de información que entrega cada uno. Primero, el balance de situación, también conocido como balance general. Este informe presenta una fotografía de la empresa en una fecha específica. En él se ordena la información en 3 grandes grupos:
El activo, que reúne todo lo que la empresa posee o controla, como dinero disponible, cuentas por cobrar, mercaderías, equipos o bienes. El pasivo, que corresponde a las obligaciones, como deudas con bancos, proveedores u otras instituciones. Y el patrimonio neto, que representa los recursos propios de la empresa, es decir, los aportes de los socios junto con las utilidades acumuladas o resultados generados en el tiempo. Este informe es clave para comprender el nivel de endeudamiento y el respaldo real que tiene la organización. Segundo, la cuenta de resultados, también llamada estado de resultados. A diferencia del balance, que es una fotografía, este informe muestra lo ocurrido durante un periodo. Su objetivo es comparar los ingresos obtenidos con los costos y gastos incurridos para generar esos ingresos. De esta forma se determina si hubo utilidad o pérdida. Los ingresos son las entradas económicas derivadas de ventas o servicios. Los gastos corresponden a los consumos y desembolsos necesarios para operar, como sueldos, arriendos, materiales, servicios básicos o transporte. Este estado ayuda a evaluar la rentabilidad y a identificar en qué áreas se puede mejorar la eficiencia. Tercero, el estado de cambios en el patrimonio neto. Este documento explica cómo varió el patrimonio entre el inicio y el cierre del periodo. Considera elementos como aportes adicionales, retiros, distribución de utilidades y el resultado del ejercicio. Su valor está en que permite entender por qué aumentó o disminuyó el patrimonio y qué decisiones influyeron en ese cambio. Para entender los sujetos del impuesto, distinguimos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, porque es quien exige el tributo. El sujeto pasivo es el contribuyente, que puede ser una persona natural o jurídica, y es quien debe cumplir la obligación de pago según lo establece la ley. Es importante notar que, en impuestos indirectos, quien paga jurídicamente puede no ser quien soporta el costo final, ya que el impuesto se incorpora al precio y termina siendo asumido por el consumidor. En Chile existen impuestos directos e indirectos. Los directos gravan la renta o riqueza, es decir, afectan directamente a quien obtiene ingresos o posee patrimonio. Los indirectos gravan manifestaciones del consumo, como ventas de bienes o prestación de servicios, y el ejemplo más conocido es el impuesto al valor agregado. La obligación tributaria puede entenderse como el vínculo jurídico por el cual el Estado exige una prestación de dinero. A partir de esa relación surgen dos tipos de obligaciones. La obligación principal, que corresponde al pago del impuesto, y la obligación accesoria, que incluye deberes formales que permiten control y fiscalización, como declarar, emitir documentos tributarios, llevar registros contables, iniciar actividades, timbrar o autorizar documentación y cumplir normas de respaldo. Finalmente, revisemos los documentos tributarios electrónicos, conocidos como DTE. Estos documentos son la versión digital de los documentos tributarios tradicionales y tienen la misma validez legal. Con el tiempo, su uso se hizo obligatorio de forma gradual para los contribuyentes. Entre los principales DTE se encuentran la factura electrónica, las notas de crédito y de débito, la guía de despacho, la factura de exportación, la liquidación factura, la factura de compra y la boleta de honorarios electrónica. En términos prácticos, la emisión correcta de estos documentos es clave porque respaldan las operaciones comerciales, permiten cumplir con la normativa y evitan sanciones asociadas a incumplimientos. Con esto cerramos una base sólida, por un lado, los informes financieros que permiten entender la situación y el desempeño de una empresa, por otro, los fundamentos tributarios que explican por qué existe la obligación de declarar, documentar y pagar impuestos en un marco regulado. Cuarto, el estado de flujo de efectivo. Este informe se concentra en el movimiento de caja, es decir, en las entradas y salidas reales de dinero. Su importancia es alta porque una empresa puede mostrar utilidades en el estado de resultados y, aún así, enfrentar problemas de pago si no administra bien su efectivo. El flujo de efectivo permite analizar la liquidez y distinguir entre el dinero generado por la operación diaria, el destinado a inversiones y el relacionado con financiamiento, como créditos o pagos de deuda. Quinto, la memoria, también conocida como notas a los estados financieros. Este documento complementa los informes anteriores. Su función es ampliar, explicar y aclarar información relevante, como criterios contables utilizados, detalles de ciertas cuentas, compromisos,
contingencias y otros antecedentes que ayudan a interpretar correctamente los estados financieros. En conjunto, estos informes permiten convertir registros contables en información útil. Vistos de manera superficial solo parecen números, pero analizados con profundidad se transforman en una herramienta para dirigir mejor el negocio, confirmar si la estrategia está funcionando y tomar decisiones con mayor seguridad. Ahora pasemos a nociones de derecho tributario. La legislación tributaria es el conjunto de normas y principios que regulan la relación entre el Estado, en su rol de recaudador, y las personas o empresas obligadas al cumplimiento de deberes tributarios. Estas normas definen los impuestos, establecen cuándo se originan, cómo se determinan, cómo se declaran y cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Las fuentes del derecho tributario se suelen dividir en fuentes positivas y fuentes racionales. Las fuentes positivas son aquellas que, al estar contenidas en un texto legal, tienen fuerza obligatoria. Entre ellas se encuentra la Constitución, que reconoce la potestad del Estado para establecer tributos. También se encuentran las leyes, que son la base principal de los impuestos vigentes. En Chile, algunos cuerpos legales relevantes son la Ley sobre Impuesto a la Renta, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, el Código Tributario, la Ley de Impuesto Territorial, la Ley de Timbres y Estampillas, la Ley de Herencias, Asignaciones y Donaciones y la Ley de Rentas Municipales. Además, existen reglamentos que desarrollan la aplicación de ciertas leyes, resoluciones del Servicio de Impuestos Internos que instruyen procedimientos y tratados internacionales que buscan evitar la doble tributación. Las fuentes racionales, en cambio, no son normas en sentido formal, pero ayudan a interpretar el sistema. Aquí se encuentra la jurisprudencia, que corresponde a las interpretaciones que realizan tribunales u organismos competentes al aplicar la norma, y la doctrina, que agrupa los estudios y aportes de autores especializados que explican y sistematizan la materia. Respecto de la estructura normativa, podemos identificar cuerpos legales, circulares, resoluciones y oficios. Los cuerpos legales establecen obligaciones y regulan impuestos. Las circulares entregan interpretaciones generales y orientaciones de aplicación. Las resoluciones suelen fijar instrucciones específicas para ciertos contribuyentes o situaciones. Los oficios responden consultas concretas y sirven para aclarar el tratamiento tributario en casos particulares. Bueno, mi querido alumno, hemos terminado con la clase de inteligencia artificial para este módulo. Como les dije anteriormente, en la próxima clase tendrás tu profesor a quien le podrás preguntar las dudas que te hayan quedado en esta materia. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estés muy bien.